Acepta lo que no puedes controlar, transforma lo que sí. Esa frase podría ser el resumen de una vida entera, pero para Marco Aurelio no era una idea bonita ni una frase de calendario. Era un escudo, era un refugio, era una disciplina diaria que lo mantenía en pie mientras todo a su alrededor intentaba derrumbarlo. Porque, aunque a veces olvidemos este detalle, Marco Aurelio no fue un filósofo que escribía desde un templo tranquilo, ni un sabio sentado en una montaña mirando el horizonte. Fue un emperador, un hombre rodeado de riesgos, de presiones, de guerras, de enfermedades, de intrigas, de responsabilidades imposibles. Fue alguien que aprendió a ver la vida desde el único lugar desde donde se puede sobrevivir a tanto caos, desde dentro. Y él descubrió algo que tú y yo también necesitamos recordar, que hay cosas que no vas a controlar jamás. No importa tu fuerza, tu inteligencia, tu talento o tus ganas de que el mundo sea diferente. Hay circunstancias que se imponen, personas que decepcionan, días que no salen como lo planeaste, noticias que llegan sin avisar, y ante todo eso Marco Aurelio no se rendía, pero tampoco peleaba contra lo inevitable, porque entendió que el verdadero poder no está en cambiar el viento, sino en ajustar las velas. Piensa en esto. Cuando tenía solo 17 años fue adoptado por Antonino Pío y señalado como sucesor del imperio más grande del mundo. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla ser un adolescente y que de un día para otro le digan el destino de millones caerá sobre tus hombros? Nadie, pero Marco sí controló cómo lo vivió. En vez de llenarse de arrogancia, se llenó de disciplina. En vez de confundir grandeza con superioridad, decidió que su grandeza sería moral, no política. Podrías pensar que eso es simple, que es obvio, pero imagina la presión. Filósofos, senadores, generales, súbditos, todos esperando que él fuera perfecto. Y aún así, no intentó controlar lo que pensaban, controló lo que hacía, controló quién era. Y esa es la lección. No puedes controlar las expectativas del mundo, pero sí puedes controlar el tipo de persona que decides ser frente a ellas. Puedes elegir si te quiebras o te fortaleces, si reaccionas desde el ego o respondes desde la conciencia, si te dejas arrastrar por lo que otros esperan o si te mantienes firme en lo que tú sabes que es correcto. Las expectativas externas cambian, presionan, se contradicen, nunca se detienen. Pero tu identidad, si la cultivas, si la trabajas, si la defiendes, puede convertirse en una roca en medio del caos. Porque al final, lo que realmente define tu vida no es lo que el mundo pide de ti, sino lo que tú eliges dar. Años después, ya siendo emperador, llegó la peste antonina, una enfermedad brutal que mataba sin misericordia, médicos desesperados, familias enteras destruidas, ciudades aterradas. Y ahí estaba él, la persona que todos creían invulnerable, enfrentándose a un enemigo invisible. Imagínate lo que significa gobernar un imperio cuando la muerte está literalmente en el aire. ¿Qué podía controlar? La enfermedad, no. La reacción de la gente, tampoco. El miedo colectivo, mucho menos. Pero sí podía controlar su ejemplo, podía controlar su templanza, podía controlar la manera en que sostenía a un imperio que se estaba desmoronando. Mientras otros huían, él se quedó en Roma. Mientras otros se encerraban, él salía a consolar, a organizar, a tomar decisiones difíciles. No controlaba la peste, pero controlaba no volverse esclavo del pánico. Eso es lo que hoy olvidamos. Frente a algo grande, creemos que si no lo podemos cambiar, entonces somos víctimas. Pero Marco sabía algo distinto. Si no puedes controlar un hecho, te conviertes en su víctima solo si renuncias a controlar tu respuesta. Hubo un día, uno de los más duros de su vida, en el que tuvo que enfrentarse a la traición de Ovidio Casio, uno de sus mejores generales, un hombre brillante, confiable, admirado, de esos en los que uno apuesta el corazón. Y un día Casio
se declara emperador, traición pura, y las noticias llegan hasta Marco. Piensa en la herida, no es solo política, es personal, es alguien que él apoyó, que él confió, que él dejó subir, y aún así Marco no reaccionó con rabia, no reaccionó con escándalo, no reaccionó con deseo de venganza como lo habría hecho cualquier otro emperador romano. Él hizo algo que explica por qué todavía hablamos de él casi 2000 años después. Respiró, esperó, pidió calma. Dijo que antes de atacar quería asegurarse de que la información era verdadera, y cuando finalmente confirmó la traición, en vez de ordenar torturas y ejecuciones, dijo algo que revela su filosofía. Si cometió un error, trataré de corregirlo. Si actuó con justicia, no tengo nada de qué defenderme. ¿Quién piensa así? ¿Quién controla así una emoción tan humana como la ira? Marco Aurelio lo hizo. No podía controlar la traición, pero sí podía controlar la dignidad con la que respondía a ella. Y es aquí donde la reflexión se vuelve más íntima, porque todos hemos vivido nuestras propias traiciones, no de generales, pero sí de amigos, familiares, parejas, socios, personas en quienes creíamos. Y aunque las circunstancias no se parecen a las de un emperador, la emoción sí, la herida sí, la pérdida sí. Pero Marco nos muestra que por más injusto que sea un acto, la única parte verdaderamente nuestra es cómo decidimos enfrentarlo. Los estoicos tienen una frase que él repetía una y otra vez: el sufrimiento proviene del juicio que hacemos sobre las cosas. Y no es que las cosas no duelan, es que aprender a pensar mejor sobre ellas disminuye la herida. Eso es controlar lo que sí es controlable, tu interpretación. Durante las campañas contra los pueblos germánicos, Marco Aurelio escribió gran parte de sus meditaciones en una tienda militar, bajo la lluvia, enfermo, cansado, rodeado de soldados que morían cada día. ¿Qué controlaba él ahí? Nada del campo de batalla, nada del clima, nada del destino de cada soldado. Pero en cada página se repetía a sí mismo lo único que sí podía controlar: su carácter, su perspectiva, su serenidad. Él no escribía para el mundo, escribía para él, para recordarse que incluso en el caos podía haber orden, que incluso en la guerra podía haber calma interna. Y esa práctica es algo que tú y yo también podemos aplicar, porque no importa si no estás en una guerra, hay días en que la vida se siente igual, presiones, decisiones, tareas sin terminar, problemas que aparecen sin pedir permiso, y uno siente que no puede con todo. Pero Marco nos enseña que no se trata de controlar todo, sino de controlar una cosa: tu próximo paso, la siguiente acción, la postura interna desde la que eliges actuar. Cuando perdió a varios de sus hijos, porque sí, Marco Aurelio enterró a muchos de sus propios hijos, pudo haberse quebrado, pudo volverse cínico, frío o resentido, pero eligió otra cosa: aceptar que la vida es préstamo, no propiedad, aceptar que el dolor no desaparece negándolo, sino abrazándolo como parte natural de la existencia. Él decía: no digas he perdido algo, di lo he devuelto. Duele, sí. ¿Es injusto? Tal vez. ¿Puedes controlarlo? No, pero sí puedes controlar que ese dolor no destruya lo que queda de ti. Y en eso consiste la libertad estoica. No en que el mundo obedezca a tus deseos, sino en que tus deseos no te esclavicen ante lo que el mundo trae. Hay una escena poderosa que muchos olvidan. En una reunión del Senado, uno de los senadores lo insultó públicamente, cuestionando su autoridad. En ese momento, cualquier otro emperador habría mandado ejecutarlo. Así funcionaba Roma. Pero Marco Aurelio, frente a todos, respondió calmado: no soy yo quien sufre si dices falsedades, eres tú. ¿Qué acababa de hacer? Había separado el ataque del atacante, había separado el hecho de su reacción. Ese es el nivel de dominio interno al que un ser humano puede llegar, y ese es el nivel al que tú y yo podemos aspirar, no a controlar al mundo, sino a controlar el lugar desde donde lo interpretamos. Cuando la vida te empuje, cuando las cosas no salgan, cuando aparezca un problema inesperado,
Recuerda esto, no fallas porque la situación sea difícil, fallas cuando olvidas quién eres frente a ella. Marco Aurelio entendió que el mundo es como es, unos días hermoso, otros días devastador, unos días justo, otros cruel, pero siempre con una constante. Tú decides si te transformas o te rompes. Por eso él decía, la pérdida es cambio y el cambio es la naturaleza de la vida, lo que significa que todo lo que hoy consideras malo, tal vez mañana sea un maestro. Todo lo que hoy ves como obstáculo, tal vez mañana sea un entrenamiento. Todo lo que hoy te duele, tal vez mañana sea tu fuerza. Cuando estaba en el campo de batalla y llegaban noticias malas, porque siempre hay noticias malas, él respiraba, cerraba los ojos y decía, si está fuera de mi control, no está en mi preocupación. No era indiferencia, era sabiduría, porque la energía que él necesitaba para tomar decisiones no podía desperdiciarla en quejas, en miedo, en fantasías de cómo le gustaría que fueran las cosas. Se enfocaba en lo único que lo mantenía fuerte, su propia mente. Y aquí es donde tú y yo tenemos que mirar de frente una verdad incómoda. La mayoría de nuestros problemas no vienen de lo que pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que pasa, de la historia que nos contamos, de la resistencia interna a aceptar que la vida cambia, que la gente cambia, que los planes cambian. Marco Aurelio aprendió que aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con lo inamovible para poder tener energía para transformar lo que sí depende de nosotros. Aceptar es un acto de inteligencia, no de resignación. Cuando él veía a alguien actuar con egoísmo, con crueldad o con ignorancia, no decía qué injusto, decía no puedo controlar su conducta, pero sí puedo controlar que yo no me convierta en eso. Ese es el poder, no permitir que el mundo determine tu carácter. Esa capacidad lo acompañó incluso al final de su vida. Cuando murió, el imperio estaba plagado de amenazas, desafíos y crisis. Muchos mirarían eso como un fracaso, pero Marco Aurelio nunca evaluó su vida por los resultados externos, la evaluó por la fidelidad interna a sus principios. Él no controlaba el futuro de Roma, pero sí controlaba la nobleza con la que vivió cada día. Y esa es la invitación que nos deja, no controlar el mundo, sino controlar la clase de ser humano que tú decides ser mientras el mundo pasa, porque hay días en los que sentirás que todo está fuera de lugar, la familia, el trabajo, la economía, tus emociones. Y ahí, cuando el caos te rodee, recuerda lo que Marco escribió para sí mismo, no para la historia. Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés, lo demás no es asunto tuyo. Esa frase lo salvó y puede salvarte a ti también, porque la vida no te pide que seas invencible, la vida te pide que seas consciente, que no te pierdas intentando controlar lo incontrolable, que no desperdicies fuerza en fantasías, que entiendas que tu libertad, tu paz, tu claridad siempre estuvieron en el mismo lugar, en tu respuesta, no fuera, dentro. Marco Aurelio enfrentó guerras, pestes, traiciones, pérdidas, decepciones y responsabilidades imposibles, y aún así no perdió su humanidad porque nunca intentó dominar lo que no era suyo. Se dedicó a cultivar lo que sí era, su carácter, su actitud, su propósito, y tú también puedes hacerlo. Cuando la vida te presione, recuerda su ejemplo. Cuando algo no salga como querías, recuerda su serenidad. Cuando alguien te decepcione, recuerda su compasión. Cuando una situación te supere, recuerda que él no buscaba controlar la tormenta, sino convertirse en alguien que sabía navegarla. Y profundiza en esto por un instante, porque ahí está escondida una de las llaves más poderosas de la existencia humana, la llave del carácter. Piensa en cuántas veces la vida nos presiona, no una vez al mes, no una vez al año, todos los días. La presión del tiempo, la presión económica, la presión emocional, la presión de sentir que deberías estar más lejos, más alto, más fuerte. Esa clase de presión que se mete en los huesos,
que te despierta en la madrugada, que te hace cuestionar si realmente estás haciendo lo correcto. Esa presión que te hace pensar que el mundo te exige demasiado y que tú das muy poco. Y sin embargo, Marco Aurelio vivió bajo una presión que ninguno de nosotros alcanzará jamás, la presión de un imperio entero sobre los hombros, la presión de decisiones que podían costar millones de vidas, la presión de guerras en múltiples fronteras, de conspiraciones dentro del palacio, de epidemias devastadoras, de gente que pedía, exigía, reclamaba, juzgaba, criticaba. ¿Y sabes qué hacía él? Respiraba, volvía a sí mismo. Recordaba que ninguna presión externa era tan poderosa como la claridad interna. Él decía, si algo externo te hace sufrir, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu interpretación. Y eso sí puedes cambiarlo. Por eso, cuando la vida te presione, no reacciones como quien está siendo aplastado, sino como quien está siendo entrenado, porque eso hacía Marco. Él veía cada dificultad como una especie de gimnasio del alma. Cada golpe era una repetición, cada obstáculo era un peso que fortalecía su carácter. No lo tomaba personal, lo tomaba como parte del proceso. Cuando algo no salía como él quería, y créeme, en su vida casi nada salía como él quería, no perdía la serenidad. Y tú lo sabes, la serenidad no se improvisa, la serenidad se construye, no es un regalo, es un hábito. Hubo días en los que Marco planeaba avanzar en una campaña militar y de repente llegaban noticias de una rebelión inesperada, o días en los que esperaba soluciones médicas para la peste y lo único que recibía eran más reportes de muerte. Podía enfurecerse, podía frustrarse, podía dejarse llevar por la ansiedad, pero no, decía, el camino puede desviarse, pero yo no tengo por qué desviarme con él. Prefería mantener la calma porque sabía algo que tú y yo olvidamos todo el tiempo. Una mente agitada produce decisiones pobres. Una mente serena puede ver lo que otros no ven. La serenidad es un superpoder cuando la vida parece desmoronarse. Cuando alguien te decepcione, recuerda su compasión. Y esto es importantísimo porque Marco Aurelio fue traicionado, engañado, decepcionado por gente muy cercana, personas en las que confió profundamente, generales, consejeros, incluso familiares. Y aún así, su reacción no era destruirlos, su reacción era comprenderlos. Él decía, las personas actúan según sus propias heridas, sus propias ignorancias, sus propios miedos. ¿Por qué esperar perfección donde solo hay humanidad? Eso no significa que aprobaba sus actos. Significa que no dejaba que la conducta de otros envenenara su alma, porque ahí está la trampa. Cuando alguien te falla, el verdadero daño no es la acción, sino lo que esa acción empieza a fabricar dentro de ti. Resentimiento, rancor, desconfianza, odio. Pero Marco sabía cortar ese ciclo, sabía decir, no puedo controlar que falles, pero sí puedo controlar que no me convierta en alguien como tú. Y cuando una situación te supere, porque habrá días en los que te supere todo, incluso cosas pequeñas que se acumulan como gotas hasta volverse una tormenta, entonces recuerda que Marco Aurelio jamás tuvo la ilusión de controlar la tormenta. Él no peleaba contra la lluvia, contra el viento, contra los truenos. Él peleaba contra sí mismo, contra la reacción impulsiva, contra la desesperación, contra ese deseo tan humano de querer que todo sea como uno quiere. Su objetivo no era cambiar el clima, su objetivo era aprender a navegarlo. Él sabía que un buen marinero no es el que domina el mar, sino el que domina su timón. Y eso es lo que tú tienes en tus manos, un timón. No puedes elegir qué tormentas llegan, pero sí puedes elegir quién eres cuando llegan. Y entonces empiezas a comprender la profundidad de su filosofía, porque vivir no es tener control, vivir es tener dirección. Control total nunca lo tendrás. Dirección interna, sí. Y cuando realmente entiendes esto, algo dentro de ti se libera. Ya no luchas contra lo inevitable, ya no gastas energía en fantasías, ya no te enredas en lo que no depende de ti. Te enfocas, te fortaleces
te vuelves más ligero, pero más firme, más suave, pero más poderoso. Por eso, cuando la vida te presione, mira su ejemplo, no como quien mira un monumento, sino como quien mira un espejo, porque su historia no te enseña cómo ser emperador, te enseña cómo ser humano. Cuando algo no salga como quiere, recuerda que su serenidad no era pasividad, era estrategia. Cuando alguien te decepcione, recuerda que su compasión no era debilidad, era inteligencia emocional. Y cuando sientas que la vida se te viene encima, recuerda que él no controlaba la tormenta, pero controlaba su forma de navegarla. Y esa es la verdadera grandeza, no vivir sin dificultades, sino vivir por encima de ellas. Todo lo que él fue, su liderazgo, su nobleza, su claridad, su fuerza interior, nació de un hábito repetido una y otra vez. Elegir su respuesta, no eligió su destino, eligió su actitud, no eligió las circunstancias, eligió su carácter, no eligió lo que la vida le quitaba, eligió lo que la vida le dejaba, la oportunidad de convertirse en alguien más sabio, más consciente, más profundo. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer aquí, hoy, con lo que tienes, con lo que eres. No necesitas un imperio, no necesitas ser emperador, solo necesitas recordarte que hay una parte de ti que ninguna tormenta puede tocar, la parte que decide, la parte que interpreta, la parte que responde. Esa parte es tu verdadero poder. Acepta lo que no puedes controlar, transforma lo que sí, y como Marco Aurelio, descubrirás que tu verdadero poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti, porque ahí, en ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello, vive tu libertad. Es un lugar silencioso, invisible para los demás, pero decisivo para tu destino. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuán inesperado sea el golpe o cuán injusto parezca el camino. Mientras puedas elegir tu actitud, sigues teniendo poder. Y ese poder, cuando lo ejercitas día tras día, empieza a cambiar tu forma de caminar por la vida. Empiezas a moverte con más ligereza, con más claridad, con más propósito. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú sí lo hiciste. Y al transformarte tú, todo lo demás encuentra su lugar.